no fue escrita por el apóstol Pablo, pero fue dictada por el apóstol Pablo. ¿Ok? Para que sepan, eso no quiere decir que no leyeron la carta. Porque si hubieran leído la carta, un buen estudiante leyendo la carta, pone su nota acá atrás. Bueno, en la margen de la Biblia, Tercio escribió la carta, no Pablo. Ya hasta el último del capítulo, ¿verdad? Ok. Entonces, la tercera pregunta. Cuando uno lee la carta a los romanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno entiende al leer esta carta? ¿Qué recoge como entendimiento al leer esta carta a los romanos? El valor era para preparar el ministerio. Ok, para preparar el ministerio, ¿algo más? Recuerden que el apóstol Pablo tuvo problemas con los judíos. ¿Okay? ¿Qué tipo de problema tuvo Pablo con los judíos? Bueno, sabemos bien que ellos, los judíos, ¿verdad?, enseñaban la ley de Moisés, ¿verdad? Segundo, miramos nosotros que los judíos que enseñaban diferentes tipos de bautismos. Los judíos enseñaban diferentes patrones, planes de salvación. ¿Okay? Cuando usted lee las epístolas del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo siempre tiene argumentos en contra de estos tres puntos. ¿Okay? Le podemos añadir, bueno, yo creo que Moisés cubre ahí, ¿verdad? Pero él iba a añadir el testamento. Pero miramos nosotros que estos son los temas principales entejidos en la carta o epístola del apóstol Pablo. Él viene a establecer argumentos. Los hermanos le van a pasar las notas, hermanos, de los libros de Romanos, ¿ok? Para que las tengan y pues ya empiecen la misma rutina que la próxima ocasión, ¿verdad? Hoy vamos a estar estudiando la introducción, pero ya después vamos a estar estudiando la primera porción de estudio va a ser Romanos capítulo 1. ¿Sí, hermano? ¿Por familia, hermano, o personal? Pues depende en las copias que tengan. Mi sugerencia es que por cada familia, luego si sobran, se regresa. Pero miramos nosotros que el primer estudio va a ser la introducción y luego Romanos capítulo 1. Pero estos son los tres puntos, estos son los tres temas principales que el apóstol Pablo escribe o viene a presentar argumentos en contra. Por ejemplo, cuando habla de la ley de Moisés, el apóstol Pablo aquí en la carta a los romanos está hablando concerniente en el capítulo 7 y versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo dice ahí, ¿verdad?, de que para que pueda existir un esposo legítimo a una mujer que se ha divorciado, su esposo tiene que estar ¿qué? Muerto, ¿no? Pero Pablo lo está usando en referencia a la ley. ¿Ok? En otras palabras, Pablo está diciendo, para que uno pueda estar bajo la ley de Cristo, la primera ley tiene que ser ¿qué? Muerta, tiene que ser quitada encima. Y Pablo está manifestando que Cristo vino con el propósito de quitar la ley antigua. O sea que ya cuando una persona se encuentra bajo la ley de Cristo, ya no está cometiendo adulterio espiritual, sino que está correctamente ante los ojos de Dios, porque los judíos acusaban a las gentes, especialmente a los cristianos, que ellos estaban cometiendo adulterio espiritual porque se habían desviado de la ley mosaica. Y esto lo confirma Hechos capítulo 15, versículo 1 y 5. Pero no para que miren el libro de Romanos. Y también miramos nosotros que en el libro de Romanos el apóstol Pablo habla de bautismos.
Romanos capítulo 6. Está hablando ahí concerniente al bautismo verdadero, correcto. Y hablamos un poco de esto la semana anterior, en donde hay personas que son bautizadas 2 o 3 veces y aún todavía no han sido bautizadas correctamente, porque no se han bautizado conforme al bautismo correcto que Jesucristo ha dejado. Y dimos ejemplo de esto. Apolos fue uno de ellos. Apolos fue bautizado con el bautismo de Juan el Bautizador, pero él no estaba bautizado correctamente, tanto que Priscila y Aquila lo tuvieron que poner aparte, Hechos capítulo 18, versículo 24, para enseñarle más bien concerniente al bautismo de Jesucristo. El contexto lo enseña, aunque no se hable ahí, o que no se use la palabra bautismo. El apóstol Pablo nuevamente, viendo la región de Éfeso, Hechos capítulo 19, miramos que al encontrarse a los 12 discípulos, les dice, ¿en la cual bautismo fuiste bautizado? Y ellos dijeron, el bautismo de Juan. Y Pablo les hace ver que ese bautismo ya no era válido, sino que el bautismo de Cristo. Y no fueron rebautizados, sino que fueron bautizados correctamente. Y miramos nosotros que ahí toca el apóstol Pablo sobre el bautismo, solo que Pablo quiere enseñar correctamente sobre el bautismo a esta gente quien está escribiendo la carta a los romanos. Recuerde que Romanos capítulo 1, versículo 13 dice que la mayoría de los miembros de la iglesia aquí en Roma eran gentiles, no eran judíos. Y les quería enseñar a los gentiles correctamente para que cuando llegaron los judíos, aparentemente los judíos todavía no habían levado la masa con su falsa enseñanza, sino que aún todavía Pablo tenía tiempo para poder enseñar sobre el bautismo. Y por último miramos nosotros en la carta a Romanos que el apóstol Pablo trata la salvación, el tema de salvación. ¿Cuáles eran los planes de los judíos o el plan de salvación de los judíos? ¿Alguien me puede decir? Tenían 2 planes ellos, pero el libro de Gálatas habla de 3 planes de salvación. ¿Saben ustedes eso? El judío enseñaba, número 1, que uno tenía que cumplir la ley más ponerla en práctica. Cumplir la ley y ponerla en práctica para ser salvo. Ahora, ¿hubo un judío que hizo esto completamente, aparte de Jesucristo? Porque Jesucristo sí lo cumplió completamente. Él dice, no he venido para abogar la ley, sino que he venido para cumplir la ley. Y cuando él fue crucificado en la cruz del Calvario, dice, consumado es decir, he cumplido todo lo que la ley habla o dijo de mí. Por lo que sabemos que Jesucristo la cumplió completamente, para poder quitar la ley antigua. Pero aparte de Jesucristo, miramos que alguien cumplió la ley y la puso en práctica. Alguien lea Hechos capítulo 15, versículo 10. Noten lo que Pedro le dice a los judíos ahí. Aquí se está argumentando sobre los argumentos que los judíos tenían y uno de ellos era sobre este. Pero nosotros dice Hechos 15, 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Los padres no pudieron cumplir la ley, ni las generaciones después de ellos pudieron cumplir la ley. Y este mismo yugo se lo querían poner a los cristianos. Y le dice, ustedes no pudieron cumplirla y esperan que los cristianos la cumplan. Se la están imponiendo. Un yugo, ¿verdad? Todos sabemos que es un yugo. Eso está refiriendo a la ley. Entonces, este era el plan de salvación. Y esto, claro, ¿verdad? Era lo que está hablando en Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 5. Pero también miramos nosotros que cuando el judío ya se convierte al cristianismo, el judaizante, y es un cristiano,
pero es judío y es cristiano, pero no quiso dejar ir la ley antigua. Solo que entonces es cumplir la ley más ponerla en práctica, más guardar, más ser bautizado en Cristo. Y todo esto, ¿verdad? Aquí le podemos poner hijos, salvación. Hijos, salvación. Ahora este era el nuevo plan de los judaizantes. Cumplir la ley. Ellos decían, es necesario, Hechos capítulo 15, versículo 1, es necesario que se cumpla la ley de Moisés. Y también, ¿verdad? Aquí incluye el ser circuncidado, poner en práctica, ¿verdad? Pero ser bautizados en Cristo Jesús. Noten cómo ya le vienen a añadir al plan de salvación que Jesucristo ha puesto para ser salvos. Entonces Pablo trata esto en los capítulos 3 y 4, que el 5 empieza, que pues por la fe seréis justificado. Así empieza el versículo 5 de Romanos capítulo 1. Que mediante la fe seremos justificados, porque Pablo ya habla en el capítulo 3, capítulo 4 sobre la fe. Y es lo mismo que dice el versículo 17, que Aurora acaba de dar de memoria. Entonces miramos nosotros que los versículos importantes de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, porque nos entra en estos pensamientos, es la tesis del libro, nos entra en estos pensamientos para que nosotros podamos ya ahora ver todo esto. Y esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar en los versículos capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro de Romanos. Y luego después, el capítulo 12 en adelante, ya son prácticas cristianas. Como nosotros como cristianos debemos de comportarnos uno con el otro. ¿Ok? Pregunta o comentario de esto. Le estoy dando un overall picture, hermano, del libro de Romanos, para que mejor lo entendamos, ¿verdad? Para que no nos entremos secos y no sepamos ni para dónde vamos, ¿verdad? Pero que esta es la intención del apóstol Pablo, de querer enseñar, de hacerles saber. Y para ustedes que no sabían, ¿verdad? Estos son los planes de salvación que en aquel entonces estaban ante la gente. Y claro, ¿verdad? Que el tercero, ¿verdad? Es Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5, ¿verdad? Un bautismo, que es el bautismo de Jesucristo. Esto es correcto. Estos dos no son correctos. ¿Okay? Ahora, hoy en día tenemos varios planes de salvación. Tenemos el plan de salvación de los católicos, ¿sí? Tenemos el plan de salvación de los bautistas. Tenemos el plan de salvación de los metodistas, que es casi igual como el catolicismo, ¿verdad? Y tenemos el plan de salvación de los pentecostés. Porque el pentecostés cree, ¿verdad?, que necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Y este es el debate que vamos a estar teniendo, ¿verdad?, en San Antonio, el día 8 al 12 de julio, con este hermano MacDiver, que piensa lo mismo, que nosotros como cristianos no somos salvos hasta que antes seamos bautizados con fuego con el Espíritu Santo. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que este es el problema que se encuentra, o se encontró en aquel entonces, y este es el problema que se encuentra hoy en día. Por eso es cuando un amigo de nosotros viene, ¿verdad?, y viene de las denominaciones, lo primero que preguntamos, ¿verdad?, porque queremos que participen en el culto, queremos que vengan y tengan el completo gozo de adorar a Dios como se debe adorar. Y es nuestra responsabilidad de guiarlos y de enseñarles. Por eso preguntamos, ¿ha sido bautizado o ha sido bautizado? Y todo depende en cómo responden. Esa es la tarea de los ancianos y la tarea también del predicador. Y si dicen, bueno, sí ha sido bautizado,
Oh, sí, sí fuiste bautizada, sí fuiste bautizada, sí. ¿De dónde vienes? Pues vengo de aquella iglesia de Manuel o aquella iglesia, ¿verdad?, que es católica. Y entonces ya debemos de responder, bueno, ¿sabes que hay un solo bautismo? Oh, yo sé bien, por eso fui bautizado o bautizada. Todavía no entienden, hasta que se necesita que decir, bueno, le gustaría sentarse y estudiar completamente lo que le habla concerniente al bautismo, porque es importante eso, es un punto importante, crítico en la vida de cada persona. Si no lo fuera, Priscila y Aquila no le hubieran dicho nada a Apolos. Si no lo fuera, el apóstol Pablo no le había dicho nada a los discípulos que andaban por la región de Éfeso. Es importante este punto en la vida de la persona, para que así entonces ya pueda recibir todo el completo gozo de Dios en forma de adoración hacia Dios. ¿Ok? Sí. En el bautismo de Juan podemos ver que no es igual al que está válido hoy en nuestros días, que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El nombre de Juan era El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Marcos 1:14, Mateo capítulo 3, versículo que es del 3 en adelante, Juan capítulo 1, todos estos versículos donde habla del bautismo de Jesucristo, ahí dice que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Ese es el que está diciendo ahorita, el primero, de que tenían que ser bautizados. Este es del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo que tenían que hacer, cumplir la ley, ponerla en práctica, pero también había tipos de purificación que ellos llevaban a cabo. El sacerdote tenía que purificar, la gente tenía que purificar, y era como un tipo de bautismo, ¿verdad? Se lavaban con agua. Pero era la ley. Sí, pero era la ley. Y aquí, estos los judaizantes ya se convierten en cristianos. Ellos ya le añaden a esto, Cristo Jesús lo hacían correctamente, pero también se imponía esto. Cuando uno impone esta ley y ya se convierte en un legalista, impone leyes donde no hay leyes. No sé si contesté a tu pregunta, pero este es el correcto. Y la razón en por qué Juan el Bautista venía bautizándolo para arrepentimiento es porque el judío ya se había extraviado. Recuerda que cuando dejamos el Antiguo Testamento, los judíos habían regresado de Babilonia, de la esclavitud. Y Jehová Dios pensó que ya habían aprendido la lección, pero ellos aún todavía siguieron en sus mismas cosas. Porque Malaquías capítulo 1 dice, ofrecerás ese sacrificio a tu gobernador. En otras palabras, Jehová Dios les hace ver con medio de Malaquías, ya están empezando lo mismo. E incluso no están dando sus ofrendas. Malaquías capítulo 3, robará el judío a Dios, y el judío dice, Señor, ¿cómo te hemos robado? No me has dado las ofrendas, no he guardado los sábados. Solo que todo eso ya el judío está regresando. Y hay que recordar que se pasaron 400 años entre testamentos. Pero que ahora cuando llegan al punto de Jesucristo, ya ha pasado mucho. Aquí es donde Epifanios etíopes y todos los etíopes, ¿verdad? Ahí comienzan ya a pudrir toda la religión del judío. Todos ellos, ¿verdad? Comienzan a pudrir ya la religión del judío, y ya entonces se levanta uno llamado Juan y Judas, que comienzan a pelear en contra, que eran los 5 hermanos, comienzan a pelear en contra de Herodes. Herodes no era un judío. Solo que entonces ya se ha corrompido todo esto. Y entonces Juan el Bautista viene nuevamente, ¿verdad?, para volver a establecer orden y para volver a hacer que el judío se arrepienta, un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad?, pero no para recibir el Espíritu Santo. ¿Entendemos, no? Hay bastante historia, hermano, entre estos puntos hay bastante historia, solo que historia bonita. Yo les aconsejo que lean el libro de Josefo. Es un libro así, el Josefo es el historiador más cercano a este tiempo, y lean. Es una letrita bien chiquita, solo que fastidia los ojos, pero bueno.
Pero esto es entonces lo que Pablo está tratando de hacer allí en la carta a los romanos. Ahora, ¿quién empezó la iglesia en Roma? ¿Me queda tiempo todavía? Vamos 5 minutos. ¿Quién empezó la iglesia en Roma? Porque esto es importante. Nosotros casi la mayoría hemos salido de una organización que dicen que Pedro la empezó. ¿La empezó Pedro? ¿Hay señas en la Biblia que anduvo Pedro por ahí por esos lugares? Pero lo que ¿quién empezó la iglesia? ¿La empezó Pablo? Pablo no la empezó porque Pablo ya estaba empezando. Hechos 16, ¿está escrito ellos o no? No, mire, vamos primeramente a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Perdón, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y noten lo que dice el versículo del 9 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 9 en adelante. Y voy a leer las naciones que estaban presentes ahí el día de Pentecostés. Partos, medos, elamitas, y a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocio, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, de una forma u otra ya se habían organizado. Recuerden que después de la cautividad regresaron muchos. Ya se había organizado un tipo de sinagoga, ¿verdad?, en Roma. ¿Que no es así? Ya se había establecido un tipo de sinagoga en Roma. Ahora, ¿qué tantas sinagogas había en Roma? No lo sabemos. Pero había sinagogas en Roma porque romanos ya estaban en Jerusalén. Y ya se les había enseñado la ley judaica. La ley judaica enseña que todo varón debe de venir por lo menos 3 veces a Jerusalén para participar en esto, ¿verdad? 3 veces al año. ¿No es así? Quiero que me sigan, hermanos, porque no quiero que digan, bueno, el hermano Rodríguez me enseñó. No, yo creo que digan, la Biblia enseña. El hermano Rodríguez me enseñó. Mi palabra no tiene ninguna autoridad, pero la Biblia sí tiene. Hermano, es que nos quedamos sorprendidos porque nosotros no conocemos mucho, mucho a fondo. Conocemos por arriba, pero no a fondo. Ahorita estamos viendo al fondo, no hasta el mero fondo, pero estamos viendo un poquito al fondo. Entonces quedamos así como, mira, no sabemos esto. Bueno, entonces había sinagogas en Roma y los judíos de Roma habían venido. Ahora, habían judíos, pero también dice que romanos, judíos y ¿qué? Prosélitos. Los prosélitos son los gentiles. ¿Ok? Esto quiere decir que había un grupo de gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y este grupo de gentiles que se habían convertido al judaísmo estaban allí en el día de Pentecostés. Entonces, de los 3,000 que fueron bautizados, lo cual no podemos probar, pero podemos inferir que de esos que se bautizaron en aquel entonces, regresaron a Roma y fueron los que empezaron la iglesia de Cristo en Roma. ¿Cómo lo sabemos? Porque el hermano Mike ya lo había dicho, ¿verdad? En Romanos capítulo 16, ahora sí, hermano. Coge. ¿Qué dice Romanos capítulo 16? Cuando está dando los saludos y todos, ¿verdad? Dice allí, ¿verdad? Dice a Priscila y Aquila, y saludó también a la iglesia de su casa. Y lo dice.
en Romanos capítulo 16, versículo del 1 hasta el 24, usted va a notar entonces, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo está reconociendo que estos hermanos son los que empezaron, no recuerdo el texto exactamente, pero fueron los que empezaron la iglesia ahí en Roma. Y lo reconoce. Solo que eso nos da a entender de que estas personas, a las cuales el apóstol Pablo está saludando, que es una lista de larga, son los que empezaron la iglesia ahí. No fue el apóstol Pablo, no fue el apóstol Pedro, pero sí hemos establecido que romanos y prosélitos estaban en Jerusalén, y hemos inferido por medio de Hechos 2:41 que algunos de ellos quizás fueron bautizados y regresaron a Roma, y estos son los que empezaron la iglesia. Los proselitos eran los judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿verdad? No, los proselitos fueron los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Recuerden que Dios les dio autoridad a los judíos para que si acaso había algún gentil que se quería apuntar a ellos en su religión, esos son los prosélitos, lo pueden hacer, con tal y que cumplan la ley. Bueno, una pregunta. Sí. Los romanos no creían en Dios, porque usted está explicando que varios romanos iban a Jerusalén, ¿verdad? Y de ahí se convirtieron acá. Ellos no creían en Dios. Los romanos eran helenistas, creían en la religión helenista, tenían sus propios dioses como Júpiter. Cuando el apóstol Pablo visita Galacia, ahí se nombran algunos dioses romanos, Júpiter, Hermes. O sea que ellos tenían su propia religión, ¿no? Sí. A Pablo y a Bernabé le llamaban Júpiter y Mercurio. Porque yo sé que también Grecia era idólatra también. Sí, porque los romanos se expandieron, hermano. Los romanos se expandieron. Todo eso era territorio romano. Tenían muchos dioses. Sí, es igual como cuando Colón vino aquí a Estados Unidos, ¿me entiendes? Trajeron su religión, y por eso existe el catolicismo aquí, porque viene de España, viene a su lugar, no es de aquí. Europeos. Sí. Y la gente ignorante, sin conocimiento, fueron llevados a ese punto, y ahora pues ya tantos años enseñando, ¿me entiendes? Solo que así pasó con los romanos. Pero la religión romana era helenística. Pero cuando ya supieron de Dios fue cuando andaban en Jerusalén, ¿verdad? Y se regresaron. Sí. Unos, ¿verdad? Esa gente, la gente que creía en los dioses helenísticos, ¿verdad? Era más fácil en convertir porque no estaban todavía corrompidos con la mentalidad judaica. Es igual como hoy en día, ¿verdad? Y voy a hacer una comparación. Hoy en día, los testigos de Jehová se van directamente ¿a quién? A los católicos. Porque los católicos son una gente un poco ignorante sobre las escrituras. No las leen, no las entienden. Pero batallan con las personas que están en las denominaciones y personas que saben un poquito de la Biblia. Por eso cuando usted ya comienza a invitarlos y comienza a tener debate ahí en su casa, ya no van a regresar a visitar. Pero van con los católicos, porque los católicos, como llaman en inglés, es an easy prey. Le pueden enseñar la Biblia, su comentario, ¿verdad? Y le pueden corrompir su mente más pronto. Son fáciles. Sí, muy fáciles, porque no saben de la Biblia, ¿verdad? O sea, como dice el dicho mexicano, ¿verdad? Entre el reino de los ciegos, el cuarto es el rey. Bueno, eso lo oí hace mucho tiempo. No me apuntaron. Porque el tuerto de perdido voy con uno. Y eso por eso digo, y muy apenas ver, ¿verdad? Pues vas a guiar a los ciegos. Pero aún así Jesucristo dice que son ciegos guiando a otros ciegos. Y vamos, van a caer en un pozo. Bueno, tocante, tú dices, hermano, que tienen muchos dioses. El mismo Pablo, porque ahí ando y pasando, miro que somos religiosos. Miraba muchos anuncios, ¿verdad? Que tenían, en el cual uno dice Dios conocido, al Dios no conocido, el cual dice al que Dios predica. Y todo, cuando éramos católicos teníamos la Virgen de San Juan, la Virgen Guadalupana, ¿verdad? Teníamos a San Cristóbal ahí en la casa antes de entrar, y teníamos un montón de cosas.
Y no sabíamos, ¿verdad? Que no sé, porque mi mamá lo usó, yo también lo usaba. Pero Pablo nos da una enseñanza, ¿verdad? Porque él dice que se hacía al lado de los, para traerlos a Cristo. Sí. Si va uno así, tú tienes esa, ya estás, te vas a ir al infierno porque tienes esa imagen. O sea, hay uno cómo saber llegar a la gente, darle por su lado, ver si luego ya hay uno es que ellos siguen creyendo en eso porque en realidad cuando vas a los templos de ellos, ¿quiénes son ellos? Los católicos, que no llevan una Biblia para escudriñarla, ni en el este ni en la casa. Pues sí. Y si en la casa normal la tienen abierta, ¿ves? Pues sí. Pero no saben, no escudriñan la Biblia para saber a fondo la verdad. Si uno todavía no sabe, como ahorita lo que me está diciendo. Pues yo llegué a oír a un sacerdote decirme, ¿verdad?, que leer la Biblia era pecado. Yo lo llegué a oír con mi propio oído, cuando estaba joven. Hermano, porque así se lo enseñaron a ellos. A ellos cuando según iban al seminario y todo no les permitían traer Biblia. No, es pura filosofía. ¿Okay? Pero esto es lo que enseña el libro de Romanos concerniente a quién estableció la iglesia, hermanos. Ahora, ¿cuándo se estableció? Rápidamente, ¿cuándo se estableció la iglesia? O cuándo escribió Pablo la carta a la iglesia. Bueno, cuando se estableció, podemos decir desde el 33 en adelante, porque es cuando se llegó el día de Pentecostés. Cuando regresaron a Roma, no lo sé, pero ya iban personas con conocimiento del Evangelio. Recuerden que en ese tiempo el Espíritu estaba obrando por medio de los apóstoles, ya algo diferente. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo escribió la carta de Romanos del apóstol Pablo a ellos? Fue en el tercer viaje misionero. Ya hemos estudiado el tercer viaje misionero. Lo cubre Hechos capítulo 18, versículo 24, hasta Hechos capítulo 21, versículo 16. Ahí están los versículos en donde cubre el tercer viaje misionero. Y si usted se da cuenta, ¿verdad? Ya como el capítulo 21, el apóstol Pablo estaba en Éfeso, por esos lugares, Macedonia, Corintio, dice, tengo que ir a Jerusalén para participar del día de Pentecostés. Parece que es Hechos 21, 16 por ahí. Entonces, en ese momento, miramos nosotros que Pablo lo describe en Romanos capítulo 15, versículo 22 al 27. Describe ese mismo hecho, que Pablo tiene que ir a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, entre estos dos versículos damos cuenta que es posible que Pablo escribe la epístola durante ese tiempo. Más o menos la fecha del 53 al 56. Porque recuerde, Pablo llega el 57 en Jerusalén. Y ahí empieza ya su jornada de ponerlo en la cárcel, ¿verdad? 2 años en Cesarea, 57 a 59, y luego el 59 lo llevan a Roma, y ya llega el 70, del 60 al 62, está encarcelado en Roma. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Solo que entonces miramos nosotros que posiblemente el apóstol Pablo escribe esta epístola entre la fecha 53 al 56, y los textos que damos de aprobación bíblicamente, Romanos capítulo 15, versículo 22 al 27, en conjunto con Hechos capítulo 21. Y nuevamente aquí lo escribió a los gentiles, Romanos 1:13. La iglesia está compuesta más de gentiles que judíos, pero había judíos ahí también. Pregunta, comentario, hermano, porque el tiempo se me pasó. Fácil, ¿verdad? Para la próxima semana, ¿cuál es el versículo de memoria? Romanos 3:23. Romanos 3:23. Ya se lo dije. Por cuanto estamos destituidos de la gloria del Señor. Por cuanto todo pecado, ¿verdad?, estamos destituidos de la gloria del Señor. Ok, gracias, hermano, por su tiempo. Vamos a prepararnos para el culto esta mañana.